La canción que le gusta al pasante, dedicada para Doña María con mucho amor, dice esta canción. Titula puso una chica que nadie la ha besado, dice, aquí en Tolata. ¿Dónde está Tolata? La mano arriba, arriba, mamá, arriba.
Sí, hay Bien, moscas, sí. eh, Desde la muy mañana buenas estaba esa noches. mosca y fastidio, fastidio. A ver, por favor, sus audios. Vamos a silenciarlos. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Quien les habla es Miriam Villanueva, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Les agradezco y les doy la bienvenida a este diplomado en epidemiología veterinaria. El día de hoy vamos a tocar el módulo Obtención y procesamiento de datos epidemiológicos en la veterinaria. Esta noche nos acompaña el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Muy buenas noches, ingeniero. Queridos participantes, por favor, para una buena ponencia se les recomienda mantener el micrófono apagado, al igual que el video. Para cualquier duda o consulta, lo podrán realizar al finalizar de la ponencia o cuando el ingeniero lo solicite. Aquellos participantes que desean todavía obtener el material de esta clase, la clase grabada, el certificado, lo podrán solicitar. Mi número de WhatsApp lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Bien, ingeniero, muy buenas noches. Le doy paz entonces. Sí, buenas noches, gracias, licenciada Miriam, por darme el pase. Sí, efectivamente, ese tema es de suma importancia, eh, obtención y procesamiento de datos epidemiológicos en la veterinaria. Sí, en este momento, un saludo cordial eh, al personal que está en esta tarde y noche eh, presentes y en este momento voy a proceder a hacer la respectiva presentación. Sí, licenciada, sí se puede observar la presentación. Sí, ingeniero, sí se observa muy bien. Muchas gracias, Miriam. Sí, efectivamente, como decía, este tema es fundamental para ir conociendo en particular cómo proceder a obtener y procesar también, ¿no? Y cuando se hace investigación científica en los temas también de las enfermedades eh, zoonóticas, de enfermedades especialmente reguladas en los países de origen, cómo es el proceso a seguir. Sí, el temario que vamos a ver esta tarde y noche es importancia epidemiológica en la salud animal y salud pública. Eh, Esto también tiene una importancia en el tema animal porque también trasciende al tema de salud pública. También va de la mano y es importante ir conociendo también. Aspectos éticos regulatorios de la investigación también epidemiológica veterinaria, utilización de tecnologías de información y comunicación para la obtención de datos epidemiológicos, métodos estadísticos para el análisis de datos también, medias de frecuencia, medias de asociación, pruebas de hipótesis, entre otras en la veterinaria. Elaboración de informes también epidemiológicos, informe de resultados, los temas que vamos a ir tratando, ítems por ítems y al final también de la ponencia cualquier pregunta, cualquier duda en la presentación. Bueno, es importante también una introducción, salud animal, control de enfermedades, bioseguridad, salud pública veterinaria, también conociendo el tema de conceptos básicos también, irnos relacionando los temas también de la veterinaria. El primer punto es el control de enfermedades. La epidemiología animal permite comprender la distribución de los determinantes de las enfermedades de los animales. Esto también es crucial para controlar brotes, prevenir
o propagación de enfermedades y minimizar el impacto de las poblaciones de animales y en la producción también, tanto agrícola, tanto pecuaria. La bioseguridad, también es importante este tema en cualquier índole del tema de producción, en el tema pecuario, también conociendo el tema de bioseguridad. La epidemiología ayuda a desarrollar, implementar medidas de bioseguridad en granjas, ranchos u otros entornos donde se crían animales. Estas medidas son esenciales para prevenir la introducción y la propagación de la enfermedad. Entonces, es importante y poner énfasis en el tema de bioseguridad, especialmente en la parte pecuaria, porque si no hacemos este tema, estamos muchas veces no tenemos las normas de bioseguridad implantadas en una granja de cualquier índole, sea la parte agrícola, la parte pecuaria, especialmente en cerdos, en aves. Es fundamental el tema de bioseguridad, principalmente hacer un cercado de la producción, posteriormente utilizar arcos de desinfección, principalmente a los ingresos de las granjas, posteriormente a nivel ya de galpones, pediluvios, al momento de ingresar a galpones. Entonces, son normas que se deben ir utilizando. Muchas veces también se utiliza en las granjas ya industrializadas eh, para el personal operativo el tema de duchas, en la cual se hace un duchado antes de ingresar a una granja. Obviamente con la vestimenta de áreas sucias y áreas limpias que se denominan. Entonces es importante también conociendo el tema de bioseguridad a nivel de la parte pecuaria. La salud pública veterinaria también. El animal está intrínsecamente ligado a la salud pública. ¿Por qué? Ya que muchas enfermedades pueden transmitirse de animales a humanos. Eso bien conocido, sabemos muy bien que se llama una zoonosis. Y la epidemiología animal contribuye a identificar estos riesgos, a implementar medidas de control para proteger la salud pública. Eso es importante también el tema zoonótico que se denomina. Hay enfermedades zoonóticas que son transmitibles al ser humano principalmente al momento de hacer manipulaciones a nivel de tractos reproductivos, especialmente a nivel hablemos del tema de bovinos, al momento de hacer chequeos ginecológicos, es importante también hacer una protección con guantes ginecológicos que se denomina principalmente en el momento de hacer un chequeo ginecológico, al momento de también al momento de proceder con la inseminación artificial. Entonces, es importante el tema de la salud pública, también hablar en el tema que está ligado con el tema veterinario. Aquí también hablando de la salud pública, una vigilancia epidemiológica que se denomina. La epidemiología proporciona las herramientas para monitorear la ocurrencia de la enfermedad en poblaciones humanas, identificar tendencias y detectar brotes tempranos. Esto es esencial para la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. También la planificación de intervenciones. Con base a datos epidemiológicos, se pueden diseñar e implementar estrategias de salud pública efectivas. Esto incluye campañas de vacunación, programas de control de vectores, políticas de prevención de enfermedades crónicas de entorno. Entonces, aquí otra vez más hago énfasis en el tema de la salud pública también tiene una correlación directa, sería el tema eh, con el tema veterinario. Entonces es importante ir conociendo también y haciendo este abordaje con estos conceptos para irnos familiarizando en este tema de la epidemiología veterinaria. Y posteriormente investigación, políticas de salud también a nivel estatal, especialmente el ente del Ministerio de Salud Pública. También se dedica a hacer campañas de prevención, sería preventivas, que es importante en el tema público. Sabe bien que es más barato prevenir que curar, entonces las medidas de prevención en el tema de salud pública es muy importante. Entonces, desde el Ministerio de Salud Pública también tienen directrices, lineamientos bien claros, en la cual se hace el tema de la investigación, formulación también de los estudios, posteriormente también a nivel de comunidades, a nivel de hospitales también, del ente rector en esta política de salud pública, las respectivas charlas a la ciudadanía en general. Entonces es importante también ir conociendo esos temas.
El resumen también de la epidemiología desempeña un papel esencial tanto en la salud animal como en la salud pública, al proporcionar las herramientas y el conocimiento necesario para prevenir, controlar y gestionar las enfermedades poblacionales de animales y humanos. Entonces, otra vez más digo, siempre tiene una interacción el tema veterinario con la salud pública. También los aspectos éticos también es importante y regulatorios en la investigación epidemiológica veterinaria. La investigación epidemiológica veterinaria, al igual que cualquier investigación científica, debe llevarse a cabo de manera ética y siguiendo los marcos regulatorios establecidos. Aquí se puede detallar los aspectos éticos y regulatorios claves que podemos utilizar. En primera instancia, consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Si involucran animales en la investigación, se debe obtener el consentimiento informado de los propietarios o cuidadores siempre que sea posible. Además, debe seguir los principios éticos de la investigación con animales como minimizar el sufrimiento y asegurar el bienestar animal. Actualmente se habla mucho del tema del bienestar animal. Entonces, eso es importante conociendo también. Y posteriormente, confidencialidad y privacidad. Esto es un tema importante a tratar. Se debe proteger la confidencialidad de los datos personales de los propietarios de animales y cualquier otra información sensible que recopila o recopilada durante la investigación. Los datos deben almacenarse de manera segura, solo deben ser accesibles por los investigadores autorizados. Entonces aquí es importante poner énfasis acá en Ecuador que la institución o el ente regulador en la política eh, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, más conocido como MAC, y posteriormente tiene un brazo adscrito que es Agrocalidad, que es el ente de control fito y sanitario. Entonces, él es el único que puede dar a conocer datos principalmente que se manejan internamente a nivel de institución con este caso, con el propietario de animales o productor que se denomina. Entonces es importante el confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos al momento de hacer un muestreo y posteriormente saber qué enfermedad tuvo y posteriormente seguir el proceso en función al ente de control fitosanitario a nivel del país de origen que estamos, en este caso acá de Ecuador, de control fitosanitario como es Agrocalidad. El diseño ético de estudio también debe ser ético y científicamente sólido. Esto incluye la selección adecuada de los métodos de investigación, el tamaño de la muestra y la consideración de posibles sesgos. En segunda instancia, el bienestar animal. Se debe garantizar el bienestar de los animales utilizados en una investigación. Esto implica proporcionar condiciones de vida adecuadas, minimizar el estrés y el dolor y cumplir con todas las regulaciones pertinentes sobre el cuidado y uso de animales de investigación. Divulgación de conflictos de intereses también. Los investigadores deben divulgar cualquier conflicto de interés que pueda influir en los resultados e interpretaciones de la investigación. Aprobación ética y regulatoria. Antes de llevar a cabo una investigación, se debe obtener la aprobación de un comité de ética de investigación y cumplir con todas las regulaciones locales, nacionales e internacionales aplicadas. Transparencia de reciprocidad. Se debe proporcionar una descripción clara y completa de los métodos utilizados y los resultados obtenidos, lo que permite que otros investigadores puedan reproducir los hallazgos. Esto contribuye a la transparencia, a la confiabilidad de la investigación. Reporte de resultados. Los resultados de la investigación deben comunicarse de manera clara y precisa, evitando exageraciones de interpretaciones inapropiadas. Además, se debe divulgar tanto los resultados positivos como negativos, contribuyendo al conocimiento científico en el campo de epidemiología veterinaria. Y aquí, esto es importante, cumplir con estos aspectos éticos y regulatorios es fundamental para garantizar la integridad y validez de la investigación epidemiológica veterinaria, así como para proteger el bienestar de los animales y de las personas involucradas en el proceso de investigación. También los sistemas de registro electrónico, también esto es importante. A nivel país, de los países vecinos también, tienen el tema de registros electrónicos en las clínicas veterinarias. Muchas clínicas veterinarias utilizan sistemas de registros electrónicos para mantener registros de salud de los animales.
que atienden estos sistemas almacenan datos como historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, vacunas y resultados de las pruebas de laboratorio. Estos datos pueden utilizarse para análisis epidemiológicos como la detención de enfermedades emergentes a la evaluación de tendencias de enfermedades. Entonces es importante ese trabajo que se viene haciendo también a nivel de clínicas, en la cual se tienen una data o base de datos y posteriormente se puede hacer un análisis a nivel país. También tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica, también actualmente se puede hacer en línea, al igual que la salud humana, existen sistemas en línea para vigilancia epidemiológica de enfermedades de animales. Este sistema permite a los veterinarios y a los profesionales de la salud animal informar casos de enfermedades de manera rápida y eficiente, lo que facilita la detección temprana de brotes y monitorizar enfermedades en la población animal. Bueno, en este caso, como vigilantes epidemiológicos, eh, actualmente también existen personas que se denominan sensores en el tema de sensor pecuario, en la cual puede informar al ente de control fitosanitario una enfermedad que se esté suscitando para que posteriormente se pueda hacer el ingreso en forma física o en forma electrónica también, eh, mediante un correo electrónico y posteriormente ellos canalizan esta información y posteriormente van al sitio a levantar la información. Entonces, eso sería el papel de la persona que es un sensor pecuario. Aplicaciones móviles también para veterinarios. Actualmente con la tecnología que tenemos se puede aplicar diseños específicamente para veterinarios para que permitan registrar datos clínicos, tomar notas sobre los pacientes y acceso a recursos en referencia a cualquier lugar. Esas aplicaciones pueden incluir características como la recopilación de datos epidemiológicos durante las consultas veterinarias. Redes sociales, foros en línea también. Es importante también esa información. Actualmente se puede obtener también a nivel de foros, a nivel de redes sociales. Sistemas de información geográfica también, el SIG, al igual que en la salud humana, el SIG puede utilizarse en la veterinaria para mapear la distribución geográfica de enfermedades animales, identificar patrones espaciales y analizar factores de riesgo de ambiente. Eso es importante también, como se denomina, ir mapeando, punteando a nivel de regiones, a nivel, puede ser por zonas o acá en Ecuador por provincias, cómo se va dando el tema de enfermedades a nivel nacional específicamente. Plataformas de investigación colaborativas también, las TIC, pueden facilitar la colaboración entre investigadores, veterinarios que permiten compartir datos y colaborar en estudios epidemiológicos a través de plataformas en línea. Es importante también las TIC. En la actualidad se pueden transmitir y en posgrados, en doctorales, postdoctorales también, utilizar información como eh, información que se ha hecho a nivel puede ser a nivel regional o a nivel de otro país. También las medidas y frecuencias, es importante también la media, frecuencias. La media se calcula como promedio de un conjunto de datos en veterinaria. Se puede utilizar para calcular la media de parámetros como peso, edad, los niveles de una determinada biomolécula, etc. Entonces, esos son ejemplos que se puede calcular la media de un conjunto de datos en el tema veterinario. Posteriormente, también frecuencias. Se refiere a la cantidad de veces que ocurre un evento de un conjunto de datos en veterinaria se puede utilizar para contar la frecuencia de apariciones de determinadas enfermedades, síntomas o características de una población de animales. Medidas de asociación también, coeficiente de correlación, se utiliza para medir la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. En veterinaria se puede ser útil para evaluar la asociación entre factores como la dieta y el estado de salud de los animales. Entonces, puede ser una medida de relación que si la dieta falla o niveles de utilización en una dieta puede ser una variable, ¿cómo afecta en la salud de los animales? ¿Qué pasaría si pongo en un nivel de utilización, pongámosle 2,5, 5 y 7,5 de un ingrediente y con un testigo, obviamente? ¿Cómo va a afectar la conversión alimenticia? Puede ser otra variable, las ganancias de peso. Entonces es importante ese coeficiente de correlación.
en el tema de veterinaria. Las pruebas de hipótesis también, prueba de T-Student que se denomina análisis de Aguanova, la prueba de chi cuadrado, entonces son las más utilizadas en el tema de investigación veterinaria. ¿Qué es la prueba de T-Student? Se utiliza para comparar las medias de un grupo independientes. En veterinaria puede ser útil para comparar el peso promedio de dos grupos de animales tratados con diferentes dietas, por ejemplo, como les manifestaba, la dieta 1 puede ser eh, con ingredientes, eh, como les manifestaba, a niveles de utilización, y posteriormente ir viendo el comportamiento del metabolismo de, de la dieta que estoy aplicando. En cualquier especie, en bovinos, en aves, en, en cerdos, podemos hacer esto. En, como se denomina monogastros, monogastros, poligástricos, en el tema de por rumiantes. Entonces es importante el análisis de la varianza, se utiliza para comparar las medias de dos o más grupos. En veterinaria puede ser útil para comparar los niveles de una biomolécula en animales tratados con diferentes dosis de un fármaco. Entonces, muchas veces antes de lanzar un fármaco, se hace investigaciones. Un ejemplo, eh, se ha observado a nivel de la pasología que manifiestan, un ejemplo, un ml por cada 33 kilogramos de peso vivo, otro viene un ml por cada 50 kilogramos de peso vivo de un fármaco. Entonces, eso viene es porque se hizo investigación que a ese nivel son los niveles que se debe utilizar en el tema de la veterinaria. Entonces, posteriormente a eso, se debe hacer el análisis correspondiente en función al peso vivo. La prueba de chi cuadrado se utiliza para determinar si existe una asociación entre dos variables categóricas. En veterinaria puede ser útil para evaluar si hay una asociación entre un tipo de dieta y la prevalencia de una enfermedad en una población de animales. Entonces, eso es la importante el conocimiento. También el análisis de regresión. Regresión lineal se utiliza para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En veterinaria puede ser útil para predecir el peso de un animal en función a su edad y su dieta, por ejemplo. Estos son solo algunos ejemplos de métodos estadísticos comúnmente utilizados en la veterinaria. La elección del método adecuado dependerá de la naturaleza de los datos y los objetivos de la investigación veterinaria en cuestión. Posteriormente, es importante tener en cuenta que el análisis estadístico adecuado es fundamental para la interpretación precisa de los resultados y toma de decisiones informadas del ámbito veterinario. También es importante el informe epidemiológico de resultados. Se debe realizar una introducción, metodología, referencias, anexos, principalmente. En la introducción puede ir el propósito de informe, debe ser claro, preciso, que se investigó y por qué. Breve revisión del contexto, proporciona antecedentes sobre el tema de la salud en cuestión, incluyendo su importancia, relevancia en términos de salud pública o animal. La metodología, como es, descripción del estudio, detalle el diseño del estudio epidemiológico, incluye la población de estudio, el método de muestreo, los criterios de inclusión, exclusión y los instrumentos utilizados para recolección de datos. El punto 3, las referencias, lista de todas las fuentes citadas también en el informe, siguiendo un formato de citas bibliográficas adecuados. Anexos, si es necesario incluir cualquier material suplementario relevante como cuestionarios utilizados en el estudio, detalles adicionales sobre los métodos de análisis o información adicional sobre los resultados. Análisis estadístico también aplica los métodos estadísticos utilizados para analizar los datos, incluyendo pruebas de hipótesis, medidas de asociación y cualquier otro análisis. Y los resultados, presentación de datos demuestra los principales hallazgos del estudio, utilizando tablas, gráficos y estadísticas descriptivas para resumir los resultados. Interpretación de resultados, discute los resultados en el contexto de los objetivos de estudio y de la literatura previa destacada, las tendencias, patrones, asociaciones significativas y posibles explicaciones. Discusión y las conclusiones respectivas. Aquí justamente les quiero presentar un ejemplo de hipótesis de un trabajo de investigación. En primera instancia, hipótesis general,
cómo sería de modelar el diagnóstico, un ejemplo de la etiología de los principales trastornos abortivos en el Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. Se atribuyen a una incidencia de brucelosis bovina en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019. Ese sería un ejemplo de una hipótesis general. Posteriormente, una hipótesis específica, o denominado 1. A través del estudio epidemiológico veterinario se determinará la etiología y diagnóstico de los principales trastornos abortivos que afectan a las explotaciones ganaderas de bovinos en el Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en el periodo y tiempo comprendido entre los años 2017 y 2019. La hipótesis número 2, a través del análisis de prevalencia de las principales enfermedades abortivas registradas en las explotaciones ganaderas de la parroquia Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, se podrá realizar un oportuno diagnóstico de dichas patologías. Y como hipótesis 3, por medio del desarrollo de diagnóstico y etiología de los principales trastornos abortivos relacionadas con la brucelosis, se podrá establecer una guía preventiva de dichas patologías en el Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. Entonces, miren cómo se va haciendo la hipótesis, principalmente la general, y 3 hipótesis específicas. Y aquí posteriormente asociación no estadística, que significa lo posible dependencia entre la causa y el efecto no existe, ya que esta relación se da por casualidad. Por ejemplo, en diferentes estudios al realizar evaluaciones sobre teniasis en comunidades rurales, se encuentra que el total de muestras evaluadas, las mujeres presentan una frecuencia relativa del 60% y los casos del hombre es del 40%. Esto implica que las mujeres tienen una mayor predisposición a la parasitosis. En respuesta, en principio es no, porque generalmente las mujeres participan más en este tipo de estudios. En comparar las tasas específicas de sexo, se observa que no hay diferencia estadística entre ambos grupos. En forma primitiva de dependencia dominada, pensamiento mágico, es común la relación no estadística que establece entre la enfermedad y su causa, esto con base en supersticiones o creencias populares donde el azar juega un papel importante. Asociación no estadística implica que la posible causa y el efecto está asociada estadísticamente, es decir, que cuando se presenta uno, por lo general se presenta otro. Este hecho, aunque la probabilidad de descubrir la relación causal no siempre es así, ya que la asociación estadística puede ser no causal también. La no causal, en este caso, si bien la enfermedad se presenta en asociaciones por la posible causa, ambos factores son independientes. Un ejemplo de ellos son los estudios para relacionar el cáncer pulmonar y el hábito de tomar café. En las primeras investigaciones se encontró que había una relación entre ambos factores, por lo que se concluyó que el café aumentaba las probabilidades de padecer cáncer. Estudios posteriores a ello determinaron que había una relación entre tomar café y fumar, por lo que la conclusión a la que había llegado es que tomar café era factor de confusión, ya que se observó que por lo regular la gente que fuma también toma café en una mayor proporción. Al corregir este sesgo, se vio que había relación entre tomar café y el cáncer pulmonar. Otro ejemplo probablemente exagerado podría ser en alguien que se le ocurriera que la investigación de aves procedentes de la Unión Europea está relacionado a la mayor frecuencia de enfermedades respiratorias en el invierno. En este caso, la temperatura es un factor común a la inmigración y los problemas respiratorios, pero independiente entre sí. Y el tema causal, la presentación de una enfermedad y su posible causa está relacionada entre sí. Es decir, existe la probabilidad estadística significativa de desarrollar la enfermedad entre aquellos individuos con la posible con respecto a aquellos que no tienen. Por ejemplo, en este caso, la exposición radiación como causa de quemaduras específicas, a la preparación inadecuada de alimentos con la presencia de un brote de intoxicación. La asociación causal puede ser directa o indirecta. Indirecta cuando la supuesta causa favorece que se dé un efecto que es sí la verdadera causa del problema. Por ejemplo, se debe que el aumento de la precipitación pluvial favorece la presencia de casos de enfermedades transmitibles como por vectores como el dengue o malaria. Sí,
Sin embargo, no es la lluvia que la transmite la enfermedad. Lo que sucede es que favorece el desarrollo de vectores y por ende hay mayor probabilidad de transmisión. La directa implica que el factor causal provoca de manera directa la enfermedad. Por ejemplo, una gran cantidad de garrapatas bovino traerá como consecuencia problemas de anemia. Se resumen en dos tipos de asociación causal explicadas. Pueden decirse que una causa es circunstancia, condición, acontecimiento o la combinación de estos, en la cual favorece la presencia de una enfermedad. Y aquí para ser más explicativos, tenemos, no hay asociación estadística, siguiendo el tema de la presentación. Asociación estadística, lo que estábamos conversando antes, la no causal, la causal, y ello, la causal se divide en la parte directa y indirecta. También el tema de la búsqueda de información en la investigación epidemiológica y las variables. Cuando se quiere conocer el estado de salud de una población a la causa de algún problema, lo primero es necesario definir el problema. Si la pregunta es clara, también puede posible determinar cómo contestarla. En general, para poder contestar cualquier pregunta es necesario contar con información específica que permita concluir sobre lo que se desea saber para establecer un diagnóstico de salud. Por ejemplo, en una granja es necesario conocer algunas características de la misma como el número de animales existentes y de cada uno de ellos la edad, sexo, estado de salud y tipo y fecha de vacunas aplicadas, entre otras cosas. Cada una de estas características constituirá una variable de estudio. Una variable es aquella característica de interés del investigador que pueda ser medida o evaluada y tener diferentes resultados. Diseño de cuestionarios. Eso es importante también. Actualmente con la tecnología que se tiene, se puede utilizar una tablet o un celular y hacer un cuestionario y posteriormente, mediante un aplicativo, hacer las respectivas consultas al tema de la investigación. Una vez definidas las variables, es necesario considerar cuál es el mecanismo que se aplicará para recolectar la información que se genera en el estudio, es decir, se debe contar con un instrumento que permita registrar esa información. Y si es posible, mediante un diseño de hojas específicamente elaboradas para este fin, lo que conducirá a la creación, entre otras cosas, de un cuestionario. Es un instrumento de medición que recabar información constituida una serie de preguntas formuladas para este fin. Entre las características que hay que tomar en cuenta para elaboración y aplicación de un cuestionario son las siguientes. Un formato, principalmente, elaboración de preguntas, tipo de preguntas, codificación de preguntas y mecanismo de aplicación del cuestionario. Formato de las cuestionarios de epidemiología. La investigación epidemiológica constituye una herramienta esencial para el control de enfermedades como brucelosis, tuberculosis, sea cual sea la calificación sanitaria de la zona, considerada y la estrategia de control que se practique. En formato de cuestionario epidemiológico debe permitir la captura de dos tipos de datos. Generales, comprenden la información necesaria para identificar al cuestionario básicamente, tienen fines administrativos, además permiten evaluar la eficiencia del plan y las características generales de la población. Las preguntas más comunes se encuentran el número de registro, edad, sexo del entrevistado, fecha de la entrevista, entre otros. Las específicas, en el caso de las preguntas que se elaboren, deberían estar formuladas pensando en las respuestas ayudará a alcanzar los objetivos del estudio. Es común que por querer aprovechar recursos se plantean preguntas sobre otros temas pensando que una posible utilidad futura. En general, esta estrategia resulta inconveniente ya que por lo regular no hay claridad sobre la utilidad de otras preguntas, sobre las cuales no existe un diseño de investigación definido. Además, pueden hacer un extenso al instrumento, lo que aumenta la probabilidad de no ser respondido, por ejemplo. Un estudio sobre características de la población de perros en una ciudad
podrían formularse preguntas teniendo a conocer el número de perros en la vivienda, el sexo, la edad de cada uno, la raza, entre otros. Elaboración de las preguntas también. Una de las fases más arduas en la elaboración de un cuestionario es la formulación cuidadosa de cada una de las preguntas, ya que deben ser, permiten la obtención y procesamiento fácil de datos. Para la elaboración del cuestionario se debe tomar en cuenta a las personas a las que va dirigido, empleando un lenguaje apropiado y fácil de comprensión que permita al entrevistado captar el significado planteado por quien elaboró el cuestionario para que sea posible contar con información uniforme y eficiente durante su captura y análisis. Es conveniente evitar el lenguaje técnico y, de ser posible, agregar localismos, el empleo de terminología local ayuda al entrevistado a completar la pregunta. Por esta razón, es de gran ayuda que el encuestador la conozca y, en el caso, interprete el sentido de esto. Investigación de epidemias. Uno de los componentes más importantes de la tecnología y la salud pública veterinaria es la investigación de epidemias como uno de los elementos básicos de la vigilancia epidemiológica. En la investigación epidemiológica, la investigación presenta características particulares que determinan la diferencia en el resto de los estudios epidemiológicos. Esto es la investigación que se realiza durante el tipo de desarrollo de una epidemia. Datos primarios. Para la obtención de los datos de orden primario se procede a la observación directa y análisis de los registros veterinarios de los animales que integran la explotación ganadera. Aquí es un ejemplo para efecto de presentación en el Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Santos, en el periodo de tiempo entre los años 2017 y 2019. Datos secundarios. Los principales fuentes de los datos secundarios estarán presentes con los datos epidemiológicos registrados en las diferentes bases bibliográficas disponibles y que actuaron como base referencial para la comparación e interpretación de los resultados obtenidos. Instrumentos para procesar los datos. Para el procesamiento de los datos recopilados se utilizan software estadísticos, el Excel, el SPSS en versión 2.5, en lo cual se logrará la tabulación de los principales resultados obtenidos del análisis generado a los registros veterinarios y el procesamiento estadístico de los mismos. Las técnicas de procesamiento de los datos. Como técnicas de procesamiento se obtienen en este orden: descriptivo, la media, la moda, los coeficientes de variación, la varianza, dispersión y el orden inferencial, como la ANOVA y la prueba de test de Stewart, a través del análisis de la prevalencia de las principales enfermedades abortivas. Aquí, para efectos de la presentación, aquí tenemos un ejemplo: análisis de las frecuencias de tipo de explotación en donde se prevenían los casos a analizar. Tenemos tipo de explotación, la variable respectiva, frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje acumulado. Tenemos en la variable carne, leche mixta, el total respectivo. Ejemplo, en carne 7, leche 5, mixta 25, un total de 47, con un porcentaje de 14.9, 6, 74.5, en la sumatoria total 100%. El porcentaje válido igual, y el acumulado 14.9, 25.5 y 100. Entonces, así se debe utilizar la información. Aquí también tenemos un histograma de frecuencia, en la cual nos manifiesta los datos anteriores. En carne 7, en leche 5, doble propósito, también conocida, mixta, 35, un total de 47. Esto sería en el tema de tipo de explotación. Frecuencia tipo de explotación, en donde previenen los casos analizados para efectos de la presentación. Aquí también tenemos un cuadro: determinación de síndrome presuntivo, análisis de la frecuencia de los síndromes presuntivos registrados en los casos analizados. Tenemos el tema de la variable, neurológico, reproductivo y vesiculares. Un total de 47 casos, neurológico 22, reproductivo 14, vesiculares 11.
con un porcentaje de 46.8, 29.8, 23.4 respectivamente. Y un porcentaje acumulado 46.8, 76.6 y nos da el 100%. Y aquí también un histograma de frecuencias. En el tema neurológico tenemos la frecuencia 22, reproductivo 14, vesiculares 11, de 47 casos. En el tema de síndrome presuntivo, de frecuencias de síndromes presuntivos registrados en el tiempo analizado en esta investigación. Las patologías diagnosticadas. En esta evaluación de los registros veterinarios de animales considerados, es decir, en bovinos, manejados en la explotación ganadera en bovinos del Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en el periodo y tiempo comprendido en los años 2017-2019, se verificó que, posterior a la vista inicial de los veterinarios a los animales, se presentan signos de estar enfermos y la ejecución de los exámenes clínicos correspondientes se procedió por medio del análisis de los exámenes y el diagnóstico definitivo de las patologías sufridas. Aquí tenemos las patologías diagnosticadas. Tenemos brucelosis, enfermedades neurológicas, enfermedades vesiculares, rabia bovina, igual con un total de 47 casos. En frecuencia, 14, 16, 11 y 16. En porcentaje, 29.8, 12.8, 23.4 y 34, haciendo la sumatoria respectiva del 100%. Y el acumulado, 29.8, 43.6, 66 y la sumatoria del 100%. Entonces, aquí estamos observando el análisis de frecuencias de las patologías diagnosticadas en este periodo considerado, en este periodo de investigación científica que se hizo en esta provincia. Aquí en este histograma de frecuencias también tenemos el tema de brucelosis, en el tema de frecuencias, en el plano cartesiano XY, y la enfermedad neurológica, 6 casos, enfermedades vesiculares, 11, rabia bovina, 6, el total 47 casos. Es una patología diagnosticada en esta investigación. De aquí un detalle del diagnóstico, análisis de secuencias de las patologías establecidas dentro de la ejecución de un diagnóstico a mayor detalle a partir de un diagnóstico inicial. En las patologías tenemos las siguientes: anaplasma bovina, 1, brucelosis, brucella abortus, 14, diarrea viral bovina, 1, encefalopatía espongiforme bovina, actualmente se denomina así, 1, estomatitis vesicular 3, fiebre aftosa 6, lengua azul 1, rabia 20, el total de casos 47. Tenemos 2.1, 29.8, 2.1, 2.1, 6.4, 12.8, 2.1, 42.6, un total del 100%. Y acá en porcentaje acumulado, 2.1, 39.9, 34, 26.2, 42.6, 55.3, 57.4, total del 100%. Igual en el sistema de frecuencias, tenemos el análisis de anaplasma bovino, brucella abortus, diarrea viral bovina, encefalomielitis espongiforme bovina, estomatitis vesicular, fiebre aftosa, lengua azul, rabia, un total de 4 casos en un histograma de frecuencias. Y posteriormente la aplicación de la NOVA también. Se hace la incidencia de abortos frente a enfermedades diagnosticadas. Tenemos dentro de grupos, sumatoria de cuadrados, grados de libertad, la media cuadrática, Fisher y la significancia del 0.01. Ahí tenemos los grados de libertad también, entre grupos 7, entre grupos 39, en total de 46 grados. Creo que es importante también ir conociendo el tema del esquema del medio de transmisión de la brucela en bovinos, especialmente para el tema cómo se transmite. Aquí tenemos el tema de una vaca y posteriormente baja hacia un contaminación con contacto de fetos, objetos contaminados principalmente, cuando fetos de envolturas fetales también, secreciones vaginales, contaminación ambiental de pastos, forrajes, agua, establo también, muchas veces queda a nivel de pasto, el tema de la contaminación, y posteriormente se puede hacer la contaminación repetida. Ingestión, contacto, toro y vaca. Y también, como les manifestaba al arranque de este proceso, que cuando se hace chequeos ginecológicos tenemos que
como veterinarios, como zootecnistas, como agropecuarios, que se hace investigación, se hace seguimiento a proyectos a nivel del campo, se debe hacer la protección respectiva, con guantes ginecológicos y con la indumentaria respectiva al momento de hacer el tema muchas veces de retenciones placentarias, retenciones, tenemos problemas de partos distóxicos también, y tenemos que conllevar un tratamiento respectivo. Y aquí una planificación, un plan sanitario también que se aplicó en esta provincia mediante esta investigación. Es importante la prevención, como les decía, es importante el tema de vacunación, el tema de brucelosis, se aplica una denominada una cepa 19 también, a la edad de 4 a 8 meses. También se puede aplicar una RD51 a los 16 meses. Y para leptospirosis, el Prolip L7 también, de 4 a 8 meses, a los 21 días de la primera vacunación, una dosis anual. Posteriormente a ello, enfermedades virales también, IBR-DBD, el 13, BRSB, el K3 Master a los 5 a 7 meses, a los 21 días después de la primera vacunación, una dosis anual. Pasteurolosis, septicemia hemorrágica, carbunco sintomático también, que se denomina en el campo, la gente, como se hablaba ahí también, que se debe utilizar términos no tanto científicos, ¿no? Sino términos que utilizan en el campo los productores. Ellos denominan también pierna negra, rayo, se denominan a estas enfermedades bacterianas. Entonces es importante hacer la prevención. También actualmente hay la ultrachos, que es para otro tipo de bacterias, pero más conocido también los productores, los campesinos, los que se dedican a la producción del tema de bovinos, tanto carne, leche, doble propósito, la conocen como la triple en el campo. De 4 a 8 meses, a los 21 días de la primera vacunación, una dosis anual. Principalmente se ha visto en el campo de diferentes programas, proyectos que se han intervenido, siempre esto actúa en animales, en ganado de carne, que son animales que están con buen músculo. Se ha observado que esta bacteria actúa en ellos, actúa a nivel de músculo y a nivel de piel. Entonces, también la fiebre actosa, Actosan, desde el primer mes nacido a los 21 días de la primera vacunación. 2 dosis anuales, actualmente se hace programas de vacunación a nivel nacional cada 6 meses. Y aquí también la comparación de hipótesis mediante pruebas de chi cuadrado. Las pruebas de chi cuadrado de Pearson, valor 140.167. La significación asinótica bilateral con significación al 0.01. También la razón de verosimilitud 61.376 al 0.093. Y el número de casos válidos 35, que significa el A, el 91.1, han esperado un reencuentro menor que 5. El reencuentro mínimo esperado es 0.1. En B, solo se ha calculado la PD y P para ser mayor a 1. Entonces, eso es importante ir haciendo en el tema de investigación, las pruebas de chi cuadrado. Aquí también les quería presentar en el tema de una investigación que se hizo con respecto al porcentaje de individuos que tienen ganado bovino, que afirmaron ellos en un cuestionario, que afirman que solo tienen el 31%, y esto nos indica que existen universitarios con poca posibilidad de contagio con la infección observada, que la mayoría no tienen este factor de transición para la bacteria brucelosis, Brucella spp. Entonces, esta investigación se la realizó a estudiantes de una facultad en la cual mediante el análisis sanguíneo, observar si tenía la bacteria de la Brucella aborto. Entonces, ¿cómo respondió en la investigación? El sí, el 47%, el no el 51%, y no responde el 2%.
es contacto directo con el ganado vacuno. Entonces, esto se hizo por salud pública en el tema de, a nivel de las personas, a nivel del ser humano. Posteriormente a otra pregunta que se le hizo, exponen que el consumo de carne cruda se considera como factor de riesgo para la administración de la brucelosis. Que respondió las personas encuestadas, respondieron que el 31%, posteriormente el 68% no, y no responde el 1%. Individuos que tienen ganado vacuno respondieron así. También aquí en el consumo de carne de res, la frecuencia de consumo nos responde diario, semanal, mensual, esporádica y con un total de 140. ¿Cómo respondieron ellos? No responde el 6%, diaria 19, semanal 78, mensual 22, esporádica 15. Aquí haciéndole un histograma de frecuencias, eh, lugar de adquisición de las carnes de res también, donde la adquieren. En supermercados 22.86%, en mercados del 46.43%, en tiendas el 25%, vendedores ambulantes 0 y no responden el 5.71%. Por eso les decía al inicio que tiene una relación directa en el tema de la producción pecuaria con la salud pública. Miren en este caso la investigación que se viene realizando también en el sector de como el tema de la salud pública. Aquí también, lugar de adquisición de queso fresco, otra pregunta que se realizó. Mercados, supermercados, tiendas, vendedores ambulantes, y no responden. Y aquí, y en este programa de frecuencias también, el 25% en supermercados, mercados 18.57, en tiendas del 44.29, vendedores ambulantes 4.29 y no responden el 7.86. Si se dan cuenta aquí que también vendedores ambulantes ya se da el caso que venden quesos frescos. No sé si a nivel de sus países, a nivel de Ecuador, se da el caso que el queso se lo vende a nivel de veredas, a nivel de vías, y no sabemos su procedencia, no sabemos cómo se logró, si tiene unas buenas prácticas pecuarias, sería en este caso. Tuvo el tema de calentamiento de la leche para eliminar bacterias presentes en la leche, principalmente. Entonces, eso tenemos que hacer unas preguntas respectivas. También aquí tenemos una frecuencia del consumo de leche cruda. ¿Cómo respondieron ellos? No responde el 29, diaria el 9, semanal 30, mensual 12, esporádica 60, un total de 140. Con los porcentajes respectivos, 20.7, 6.4, 21.4, 8.6, 42.9, en total el 100%. También lugar de adquisición de la leche que consume, supermercados, mercados, tiendas, vendedores ambulantes y no responde. Aquí también el tema de denominado un término que se utiliza acá, los piqueros. ¿Quiénes son los piqueros? Las personas que van a nivel de finca, a pie de finca, que se dice en el campo, recolectan la leche, le compran al productor, en este caso la producción primaria sería. No sé si se respeta el precio oficial mediante un acuerdo ministerial que existe acá en Ecuador, pero ese tema ya es entre el productor y el intermediario. Pero bueno, yo quiero dar que se den cuenta que aquí también existen los vendedores ambulantes en el tema de la adquisición de leche que consume el ser humano. En estos casos no sabemos la procedencia, tiene antibiótico, cómo se la hizo un ordeño manual, se lavó ubres, se hizo la limpieza respectiva. Entonces, eso tenemos que ir viendo. Yo les cuento eso porque yo he vivido esos temas de la producción, específicamente producción de bovinos de leche. Entonces, en particular, sé cómo se dan esos procesos a nivel intermediario, las cadenas, los eslabones y en el proceso de la comercialización. Y también aquí referencias, también lista de datos, de frecuencias, citada de informes, seguimiento de informatos. Los anexos, como ya estamos observando, también incluye cualquier material suplementario relevante, como cuestionarios. Lo que estábamos observando es un cuestionario, pero ya dado forma mediante la parte estadística.
el análisis, la información adicional sobre los resultados. Es importante también redactar un informe de manera clara, concisa, utilizando un lenguaje técnico ya, apropiado para el público objetivo. Además, es fundamental asegurarse que el informe sea preciso, completo y transparente en la presentación de los datos y los hallazgos de estudio. Y aquí también les quería presentar un anexo, en el cual justamente al inicio les decía cuál es el ente rector de la agropecuaria acá en Ecuador, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también adscrito Agrocalidad, que es un ente de control fito y sanitario para Ecuador. Es también dentro del Ministerio de Agricultura, pero cumple las de control en la parte agrícola y en la parte pecuaria. ¿Quiénes son ellos? Hacen el tema de regulación, de control de leche, en el tema de, como les manifestaba al inicio, del piquero, del transportista, que lleven principalmente aplicando la normativa respectiva de agrocarriles. En este caso les quería presentar aquí un acta de inicio del periodo de cuarentena zoosanitaria, cómo utiliza Agrocalidad al momento de proceder a un, en este caso, a una finca, una hacienda, un rejo, en particular sea carne, leche, en el cual es un acta de inicio del periodo de cuarentena zoosanitaria, eh, muchas veces de importación de ganado. Para hacer una importación también se hace una cuarentena respectiva, ¿sí? Y no se debe mezclar animales importados con animales que están en el hato ganadero, porque eh, obviamente para la procedencia de ellos, que vienen de otro país, tienen otro estatus sanitario que se denominan. Entonces no debemos mezclar con animales de nuestra hacienda, nuestra finca o nuestro hato ganadero. Y también tenemos un acta de levantamiento de cuarentena zoosanitaria que utiliza Agrocalidad en Ecuador. Eh, Igual, levantamiento de cuarentena zoosanitaria. Eh, el sustituto inspector zoosanitario, respectivamente, es un funcionario o servidor público que se denomina acá en Ecuador. Principalmente hace esta acta de levantamiento de cuarentena zoosanitaria. Posteriormente también acta de inicio y levantamiento de periodo de cuarentena zoosanitaria, proceso de sanidad animal. Aquí también está cómo se hizo la resolución, el control de cambios que se ha hecho en estas actas, las fechas respectivas, quién lo hizo y con firmas electrónicas correspondientes. Este informe está mediante el director ejecutivo de la Agencia de Regulación, Control Fitosanitario acá en Ecuador. Aquí también les quería presentar las enfermedades infecciosas, infecciones o infectaciones de animales determinadas como notificación o declaración obligatoria. Un ejemplo para hacer, por efectos del tiempo, voy a leerles unas tres. En primera instancia, carbunco bacteriano, encefalitis japonesa, encefalitis equina. eh, Posteriormente voy a leer una de acá, infección por, por virus de la rabia también. Entonces, mire, tenemos como 34 enfermedades infecciosas, infestaciones de animales determinadas como de notificación o declaración obligatoria en Ecuador. Aquí tenemos en aves también, bronquitis infecciosa aviar, un ejemplo. Eh, Enfermedades infecciosas, infestaciones de las abejas también, enfermedades hemorrágicas del conejo, mixomatosis, enfermedades infecciosas de los logomorfos también, enfermedades de peces también, otras enfermedades infecciosas, eh, viruela del camello también. Entonces, mire, esto estas, está en el ente de control fitosanitario de Ecuador. Acá también tenemos más enfermedades de moluscos, enfermedades de crustáceos, enfermedades de anfibios. Aquí también enfermedades infecciosas de infestación de animales determinados como de prevención y control oficial en el.
enfermedad de virus de la fibra aftosa, enfermedad de virus de peste porcina clásica, infecciones por brucela abortos, justamente de tema en particular que tratamos en esta tarde y noche, anemia infecciosa equina, en equinos, equidos, caballos, eh, piroxiplasmosis equina, infecciones de virus de la rabia también, encefalomielitis esponginosa bovina, infecciones por virus de influencia aviar, laringotraqueomitis infecciosa aviar también. Aquí también están los cambios respectivos que se ha hecho y con fechas y los datos respectivos. Y aquí ya para un poco la estadística también de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario en Ecuador, tenemos el número de orden, la provincia, el cantón, parroquia, enfermedad, especie afectado, números susceptibles, número de casos y fecha primera visita que se va a realizar. Un ejemplo, acá tenemos eh, en Azuay, Sevilla de Oro tenemos el tema de brucelosis, brucela abortus, en bovinas, números susceptibles 79, número de casos 15, con fecha 0103-2023. Tenemos data aquí también, en otras provincias, Pichincha, Zamora, El Oro, Pichincha, Zamora, Sucumbíos, Pastaza, Loja, Guayas, Pastaza. Igual estomatitis vesicular, las más de frecuencia, rabia, barrosis, en abejas, en porcinos peste porcina clásica, en pollos bebé y patos, influencia aviar. El número de casos también respectivos. En otras provincias también, Tungurahua, Los Ríos, Cotopaxi, Orellana, tenemos el problema de brucelosis, brucela abortus, números susceptibles 58 y número de casos 11. Y aquí también se tiene también enfermedades de los animales terrestres confirmados en Ecuador, noviembre de 2023. En la leyenda respecto a este mapa, cuando nos manifiesta brucelosis bovina, anemia infecciosa equina y rabia bovina, respectivamente. Está distribuido brucelosis, posteriormente anemia infecciosa equina y tenemos la rabia bovina. Enfermedad de los animales terrestres también, peste porcina clásica, barrosis, estomatitis vesicular, rabia bovina, brucelosis bovina, influencia distribuida a nivel nacional. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar cualquier duda de la presentación.
También me hacen una pregunta a los pasos a informar. Como les decía al inicio, como sensores, yo le hablo desde el punto de vista como sensor sanitario. El tema de sensor sanitario significa que una persona recibió un curso ante Agrocalidad, cual tiene los lineamientos, tiene las directrices, cómo hacer la notificación. La notificación se realiza en la oficina de las direcciones distritales de Agrocalidad. Se va directamente allá a ventanilla única y se hace la notificación respectiva. Y posteriormente, ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir mediante esa eh, notificación sociosanitaria, lo que hace es el director distrital, en este caso, reasignarle al técnico de este proyecto de vigilancia, principalmente, para que vaya a hacer la revisión respectiva en la granja de la notificación. Principalmente, si es que fuera de una persona natural, de un sensor sanitario, de una persona particular. Y si fuera el caso de Agrocalidad, ellos cómo realizan las investigaciones. Siempre revisan, hacen las redes frecuentes a las granjas a nivel de Ecuador. Cualquier provincia tienen los técnicos especializados, médicos veterinarios, el cual ellos hacen vigilancia, observación eh, a las granjas, principalmente porque ellos necesitan también sacar los permisos respectivos, necesitan que un técnico de, de agrocalidad siempre esté haciendo vigilancia, principalmente también se hace vigilancia en el tema de una bitácora, en el cual eh, se deben registrar las personas que ingresan a la granja, principalmente la fecha, quién ingresó, a qué ingresó a la granja, si estuvo en contacto con animales de otras granjas, eh, algunos temas que se registran en una bitácora que se denomina, principalmente para que posteriormente con esa información tengan los respectivos eh, permisos, cómo se va manejando la granja. Entonces, así es el proceso a seguir. Y como decía, internamente se maneja mediante un memorando en el cual el director provincial o el director distrital reasigna el documento al técnico para que él haga la revisión respectiva y emita el informe de la enfermedad que se está suscitando en una granja. Puede ser en una granja avícola, una granja porcícola o en el tema de ganadería, en ganadería de leche, carne de doble propósito. Entonces, particularmente así del proceso a seguir. Bueno, si no hay otra pregunta de mi parte, muchas gracias por estar atentos y gracias por esa pregunta, porque es importante conocer el proceso a seguir y principalmente las enfermedades eh, que muchas veces más prevalecen en la zona y principalmente así es el proceso a seguir como persona natural, como sensor sanitario, particularmente internamente como es el proceso a seguir. Eh, Y también agradecer al CID, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esta oportunidad de realizar la ponencia en esta tarde y noche. Y agradecerles también por estar presentes y por esas preguntas también que realizaron. De mi parte, muchas noches, buenas noches y que pasen bien.